¿Qué tal, peloteras? ¿Qué tal, peloteros? Sexto día de previa, ya superamos el Ecuador de la Liga 2023-2024, de la Liga EA Sports. Bueno, dejo de hacer el tonto y os explico que hoy ya se nota que nos vamos metiendo en la parte alta de la tabla, en la primera mitad, de hecho, del décimo y el noveno vamos a hablar en esta jornada. Girona y Mallorca. ¿Y por qué lo digo? Porque en pretemporada ninguno de estos dos equipos conoce la derrota. O sea que les sobran los motivos a sus aficionados para ilusionarse. Cada uno a su manera, con estilos radicalmente opuestos, pero son dos de los equipos sensación de la temporada pasada. De hecho, cuando uno mira la tabla todavía se sorprende. Igual que cuando el Cádiz quedó decimocuarto y decimos, qué barbaridad lo arriba que logró quedar y lo mal que lo llegó a pasar. Pues con el Girona y con el Mallorca sucede lo mismo, pero en un plano mucho más optimista. Quedaron por delante, ya lo sabéis, de todo un Sevilla, que lo comentábamos en el día de ayer y que está teniendo una gran acogida la previa del Sevilla. Así que agradecer y dar la bienvenida a los palangana que estéis por aquí. Cuanto al Girona Fútbol Club, tenemos que hablar de un procés que funciona, tú, de un procés que tiene éxito, que triunfa, y no, allí no está ni Puigdemont, ni está Junqueras, ni está Rufián. No, 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 no les hace falta, porque tienen un procés que eso sí, es de dependencia del Manchester City, y que consiste en que lo que no le sirve al City, lo que no le vale al Troyes francés, o incluso cosas que sí le pueden valer al Troyes francés, pero que se comparten, pues acaban en el Girona Fútbol Club. Estos jugadores que, a ver, hablando en serio, a mí no es un modelo que me entusiasme y no creo que sea bueno para el fútbol que vaya por ahí el tema de aquí en adelante, como parece ir, que muchísimos equipos sean multipropiedad. Pero por eso mismo, como parece una tendencia, hay que distinguir a los equipos que funcionan de ese modo en cierta medida, que lo hacen bien y que lo hacen mal. Y el Girona es de los que lo hace bien. Entonces, considero que ese procés de dependencia, que, ojo, no sabemos hasta qué punto tiene que ver con los fichajes tan interesantes que ha hecho el Girona, porque algunos también habrá que atribuírselos en gran porcentaje a la buena dirección deportiva de Quique Cárcel. Pues ese proceso les está dando frutos y les permite cada año tener quizás un poquito más de facilidades que otros equipos para acceder a talento joven de primerísimo nivel, sabiendo esos futbolistas que tienen ahí el escaparate del City. Es decir, muchas veces no creo que sean incorporaciones porque el City pone el dinero o porque hay ahí algo oscuro que no conocemos, sino que simplemente el jugador X dice, soy un brasileño joven, ahora iremos con él. Estoy en un equipo de mi país, me ficha el Troyes, pues si me ficha el Troyes y no, a priori no me dice nada, si se interesa por mí, no acepto la oferta, pero si de repente dicen, le dicen a ese jugador, a Savinho, eh, estando en el Troyes o estando en el Girona, si lo haces muy bien, tienes más facilidad para ir al City que si estás en otro sitio y lo haces igual de bien, pues hombre, yo soy Savinho y acepto. O sea, al final es una relación de conveniencia, como suele ser todo, y todas las partes salen ganando. Si no, esto no sería posible. Os comento que no es lo que más me gusta, pero entre varios equipos, como por ejemplo cuando estaban antes el Granada y el Udinese, salía horrible siempre. Ni uno ni otro se llevaban los mejores jugadores, iban de acá para allá. Claro, aquí también ayuda que el City está muy por encima del resto en cuanto a nivel. Entonces es más fácil decir que hacer la criba, decir este sirve para el City, sí o no. Si no sirve todavía para el City o no va a servir nunca, pues se lo dejamos a otro equipo o, insisto, simplemente nos valemos del radar del City para que vaya a ese otro conjunto. Dicho esto, que me lío, pero creo que es importante hablar de esto porque es un asunto que está en auge, lo de la multipropiedad, y el Girona es el más firme exponente en la Liga Española, aunque alguno más hay. Pero dicho esto, vamos con lo que es lo puramente futbolístico, lo que son esos nombres propios. Hay que ponerle cara a las explicaciones. Las altas del Girona en por cierto, hay que hablar a la hora del procés que funciona también por Michel, pero bueno, ahora iremos con él también. Las altas son Pablo Gazzaniga,
Jan Couto, Yangel Herrera y Iván Martín, que ya estaban, pero los han adquirido los de Girona Fútbol Club, que hasta el momento o acababan contrato o estaban cedidos, han prolongado su cesión, etcétera, etcétera. Y los que ya están nuevos en plantilla para la 23-24, aparte de los Eric Monjuneo o Pau Víctor, que proceden del filial, Manu Vallejo, que sigue. Los nuevos de verdad son Dali Blind, Pau Torre, Sabiño, he dicho Pablo Torre, Sabiño y Artem Dovic. Sí, sí, Pablo Torres, el cántabro del Barcelona. Claro, venía a decir Pau Víctor. No. Daley Blind, Pablo Torre, Sabiño y Artem Dovic. Por si a alguien le quedaba alguna duda. Que vienen a suplir bajas como las de Javi Hernández, Uriol Rumeu, Ramón Terrats, Rodrigo Riquelme y Tati Castellanos. Veréis que de las altas que de verdad lo son, en lo deportivo, no solo en lo económico, hay 4. Y de las bajas causan 5 futbolistas. Por tanto, solo falta uno. Solo falta uno que viene a ser el mediocentro defensivo, porque lo demás son habas contadas. Ha llegado más o menos posición por posición. Blind por Javi Hernández, central o lateral izquierdo. Pablo Torre por Ramón Terrats, Sabiño por Rodrigo Riquelme y Artem Dovic por Tati Castellanos. Ya veremos si sale bien, sale mal o sale regular, pero a priori son apuestas con mucho sentido porque son jóvenes, porque son técnicos y porque son delanteros con gol, como es el caso sobre todo del ucraniano, el último en confirmarse, Artem Dovic, y todos ellos dirigidos por un entrenador que yo personalmente no le veo tantísima influencia como se la puedo dar a otros de la zona baja, pero que hay quien habla maravillas de él, aún poniéndolo más por las nubes de lo que yo os pueda contar bueno de él, que es Michel Sánchez, que no había triunfado en primera división y que llegó al Girona el año pasado, empezó con dudas y después de ascenderlo, por fin, tras no hacer lo mismo con Huesca y Rayo Vallecano, consiguió darle su sello al equipo sin que perdiera competitividad, ayudado también por jugadores como los que acabo de nombrar, con un Roro Riquelme o con un Tati Castellanos, que fueron determinantes, sobre todo este último y sobre todo en el tramo final de temporada, para acabar muy desahogados la liga. Y yo creo que, aunque suene a priori un Girona como víctima propiciatoria dentro de los tiburones que se supone que hay en primera división, a mí me parece que pueden repetir perfectamente esas presencias en zona tranquilota de la clasificación, que igual en vez de quedar décimos quedan duodécimos, pero que tampoco descarto que queden octavos. Va a depender muy mucho de cómo se acoplen estos futbolistas que han llegado nuevos, porque por ahora lo han hecho fantástico en pretemporada y el propio Michel está hablando maravillas de ellos. Está comentando en la rueda de prensa de ayer de balance final que se esperaba que pudieran hacer algún fichaje más en los extremos, pero que no les va a hacer falta porque a todos estos refuerzos que están cogiendo la idea muy rápido y a todo este bloque que le responde a las mil maravillas, se les están uniendo canteranos como Justin García, que si bien está lesionado y no lo vamos a ver empezar la liga, es un pelotero de escándalo, es un extremo que hizo diabluras contra el Blackburn Rovers de Paul Singh. Le ganaron con un papel estelar suyo. El propio Paul Singh me dijo, no tenía ni idea de la existencia de este chico, nacido en Lleida y que fue captado a los 14 años, que 14 años por el Girona, pero me ha maravillado, me ha flipado el descaro que tiene y el taconazo que ha metido en uno de los goles. Así que el Girona necesita simplemente un mediocentro más para cubrir el vacío de Uriol Rumeu, que es una pieza fundamental para dar equilibrio, porque el Girona a veces juega con línea de 4, a veces juega con línea de 5, pero desde luego su punto débil es la línea defensiva. Ha llegado para darle más veteranía, para darle pozo, para darle empaque. Daley Blind, el amigo de los ciegos, defensa ya veterano, entrado en la treintena, internacional neerlandés, pero en el medio centro falta una pieza que no creo que vaya a ser un veterano de guerra como Uriol Rumeu, pero suena Patecis, el senegalés del Rayo, suena Renato Tapia, algo menos,
mucho menos, y Vini Sousa, el del Español. Se supone que Patecis es el hombre, pero ya se verá, porque el Rayo tampoco lo pone fácil. Frenó su salida al Lyon a última hora en el mercado de invierno anterior. O sea que como no se rasquen el bolsillo los catalanes, no será fácil que llegue, pero bueno, seguro que llega alguien porque ya digo que de recursos van bien y que Quique Cárcel también lo hace bastante bien en su labor de director deportivo. Lo veíamos hace unos años en el documental de Six Dreams, que discutía con Pablo Machín y al cabo del tiempo le ha dado la razón al director deportivo en vez de al antiguo entrenador, el primero que dirigió al Girona en primera división. Así que todos los que han llegado son internacionales, que esto te da también un prestigio, ¿no? Porque Blin es y una idea de lo buenos que pueden ser o que son. Blind o Blind es internacional neerlandés, Savinho es internacional en las categorías inferiores con Brasil, Artem Dovik es internacional absoluto con Ucrania y marcó diferencias en una Eurocopa porque gracias a él pasaron a cuartos de final los suyos contra Suecia hace un par de añitos, además tiene 26, o sea que puede hacer olvidar al Tati Castellanos. Y no sé si se me olvida alguien, pero sí, Pablo Torre que lo fichó todo en Fútbol Club Barcelona y que también ha sido internacional en categorías inferiores y que tiene que dar un paso adelante después de que lo engullera la competencia culé en su primer año en la ciudad condal. Así pues, un Girona que apunta a equipo revelación otra vez y que no parece destinado a sobrevivir a la maldición del segundo año, como sí comentábamos de la Unión Deportiva Almería, que ojo, se está reforzando, como comentaba ayer, cada vez más cerca lo de Arribas del Almería. Pero eso es otro asunto. El Girona en pretemporada ganó al Ulot, al Sheffield Wednesday, al Blackburn Rovers, le dolió a Paul Singh, al Andorra y al Lazio. Con el Andorra también había empatado al principio de la pretemporada y con el Nápoles perdió por penaltis, pero empató a 1 hace bien poco. Con lo cual, poco más se le ha podido pedir al Girona en pretemporada, que encima ha ido en línea ascendente, ha marcado bastantes goles y ha recibido bastantes pocos para lo alegre que suele ser el juego del equipo gironí, aunque bueno, el Blackburn sí que le metió 2 y el Ulot en el primer partido también le metió otros 2 golitos, pero le sale a cuenta, ¿eh? Si mantiene esta línea va a ser una temporada también bonita allí en Montilivi con el camarada Joaquín Bacigalupo cubriéndolo en la radio, que siempre es un placer escucharlo. Y en cuanto al posible 11 que presenten en Anoeta, en el primer partido, que es donde juegan. Palabras mayores, duelo que podría ser europeo, porque al Girona le faltó un empujoncito final para meterse en Conference League. Bueno, de hecho llegó a la última jornada dependiendo de sí mismo, en Pamplona. No recuerdo si tenía que ganar o tenía solo que empatar, pero en cualquier caso, si ganaba, se metía, seguro, en Conference League. Así que ese 11 en Pamplona, o sea, en Anoeta, que podía ser de Europa en el duelo contra la Real Sociedad si hubieran ganado en el Sadar, va a estar formado por Paulo Gazzaniga en portería, Arnau Martínez, que se sigue manteniendo en el Girona, pese a que sonó para muchos clubes en verano, David López Daley Blin, porque tiene alguna baja para la primera fecha como bueno, y Miguel Gutiérrez va a completar la defensa, a ver este segundo año de Mito Cayo en primera división. Yangel Herrera, Aleix García, Pablo Torre en medio campo, Pablo Torre o Iván Martín. En principio va a estar muy reñida esa plaza y es la mayor duda que hay, porque lo de arriba, Víctor Sigankov, Savinho y para empezar va a ser Cristian Estuani, que encima viene de marcarle a la Lazio, o sea que si había alguna duda con Artem Dopik apenas con una semana de rodaje, pues va a jugar ese mito, posiblemente el mayor mito de la historia del Girona, y le puedo quitar hasta el posiblemente, con 110 goles en 195 partidos. No obstante, a la hora de elegir al jugador franquicia, se presentan dudas porque hay mucho talento en el Girona. Si tiramos del modo leyenda es Cristian Stuani, que va a arrancar su séptima temporada, que las ha visto de todos los colores, que jugó en la temporada de debut del Girona en Primera División, que volvió a ascender, que la temporada pasada, aún estando a la sombra del Tati Castellanos, marcó sus golitos
que fueron importantes para el Girona. El modo leyenda está claro que sería para Cristian Stuani como jugador franquicia, pero si hablamos más de presente, puesto que se supone que el uruguayo va a perder la titularidad ante Artem Dopik, yo creo que nos tenemos que referir a Sigankov, porque a Dopik le puede costar entrar, pero al que no le va a costar, yo creo, también ha dado muestras de ello en pretemporada, es al otro ucraniano, a su socio, al que seguro que hará de Cicerón en la ciudad de la costa, a Víctor Sigankov, porque este futbolista procedente del Dinamo de Kiev ya llegó en enero pasado y en el tramo final de temporada dio la sensación de que jugaba a muy buen nivel, de que estaba al nivel de los mejores de la plantilla, pero eso sin adaptación. O sea, ahora que ha tenido un verano y una pretemporada de por medio, que ya no tiene las secuelas futbolísticas de la guerra y de lo que implicó eso en su país, teniendo que jugar la liga a puerta cerrada, etcétera, etcétera. Ahora que todo ha pasado, aunque a nivel personal, pues seguro que sigue afectado, Víctor Sigankov para mí es el jugador franquicia, porque es el que más diferencias puede marcar directamente. Podemos hablar de los mediocampistas, que son todos verdaderos peloteros de escándalo, por ejemplo, Aleix García, ya por no hablar de los nuevos fichajes, pero para mí eso. Por cierto, los nuevos fichajes, tengo que decir otra cosa, que es que me gusta mucho porque Savinho nació en Santo Espíritu, o en Espíritu Santo, mejor dicho, y se puede complementar bien con el lugar de nacimiento de Stuani, que Stuani nació en Canelones. Así que si te gustan los canelones, estás en Espíritu Santo cuando los comes. Bueno, y hecho este apunte futbolístico, comentar que para mí, aparte del jugador franquicia, que hemos hecho la distinción entre modo leyenda y modo pelotero, el ojito A se lo voy a poner, se lo podría poner es que a muchísimos, porque Arnau lo va a hacer muy bien seguro, Miguel Gutiérrez desde el otro lateral seguro que esta temporada va a crecer cuando el año pasado fue suplente en muchos partidos, pero lo nuevo siempre llama un poco más la atención, por lo menos a mí, y yo creo que es tendencia. Así que me voy a quedar con Savinho, que es un virguero, un brasilero que procedía del Atlético Mineiro, que estuvo en el Troyes, que luego fue cedido sin ningún protagonismo en el primer equipo del PSV Eindhoven, apenas 6 partidos en toda la temporada pasada, pero que es uno de esos diamantes en bruto que tiene que hacer olvidar a Riquelme y que a Mitchell le suelen entrar por los ojos y lo suele poner desde el primer día. Así que Savinho es uno. Y el otro va a ser Pablo Torre, por de dónde viene, ¿no? Porque está en la órbita de todo un Fútbol Club Barcelona y se esperaba, como leía yo el otro día por Twitter, que Pablo Torre el año pasado hiciera lo que está insinuando que puede hacer Fermín en el primer equipo culé. Sin embargo, no lo hizo y aquí le llega la gran reválida, la gran oportunidad de demostrar que es jugador no solo de primera, sino para un primera muy bueno. Por ejemplo, Girona, y ya veremos si para el Barça, este jugador cántabro, que, a ver, si es el sucesor de Canales en cuanto a los jugones de su tierra, pero que pinta muy bien hasta que el año pasado se quedó casi con el año en blanco. Así que decidme vosotros, si creéis como yo que Girona va a quedar como mínimo, en media tabla, pero sin descartar que entre en puestos europeos, sobre todo de Conference League, o si sois más pesimistas, si discrepáis con los jugadores que más me entusiasma ver o que más expectante estoy por ver. Todo ello y mucho más, y lo que queráis, como siempre, me lo dejáis en comentarios. Se agradece todo, un like, un apoyo de cualquier manera, sobre todo una suscripción y sobre todo que nos veamos pronto. Y como siempre os digo, hasta la vista.